Algunas claves para lograr un silo aéreo de calidad. Una de ellas es un correcto dimensionamiento. De lo contrario, podemos estar enfrente de un silo de alta superficie o de gran superficie y de baja altura y por lo tanto tener un costo de tapado alto respecto al volumen depositado en él. Lograr una excelente compactación para de esta manera lograr la anaerobiosis deseada y ser eficientes en los procesos de fermentación. De esa manera, tener un silo con la mayor cantidad de hidratos de carbono posibles, disponibles para los animales y estabilizado en el tiempo. Otro punto es la utilización de inoculantes. Esto nos va a dar la posibilidad de acelerar el proceso de fermentación láctica, que es el proceso de fermentación deseado y más eficiente para la producción del silo. Otro de los puntos es la supervisión de la materia seca en forma constante durante el proceso, teniendo en cuenta que el valor óptimo es de alrededor del 35% y de esa manera las partículas pueden lograr una anaerobiosis muy importante con el pisado y la compactación mediante maquinarias. El último punto es el tapado para lograr la aislación con respecto al medio ambiente y de esa manera mantener en una excelente anaerobiosis a todo el silo. Las características y claves del material embolsado son las siguientes. Posibilidades de confección de superficies pequeñas. Esto nos permite menores volúmenes y por lo tanto cortar la confección del mismo en algún momento deseado, sin tener pérdidas por tenerlo expuesto. Menor frente de exposición, posapertura. Mayor facilidad de confección, debido a que con una sola máquina y un tractor podemos lograrlo y no un grupo de tractores pisando sobre el silo aéreo. Posteriormente tampoco tenemos que taparlo, ya que esto dentro de la bolsa ya se logró una anaerobiosis. Y menores pérdidas, que es muy importante debido a que al no estar en contacto con el aire o estar totalmente aislado, las pérdidas son muy bajas. Las máquinas que se utilizan pueden ser de diversos tipos, como esta que tiene un rotor en sinfín, o este otro tipo que tiene unos dedos que van llevando el material hacia adentro y van compactándolo dentro de la bolsa. Los dos sistemas antes mencionados tienen una red al inicio del silo y dos cables de acero a sus costados que son los que van frenando el avance de la maquinaria y de esa manera logrando la compactación dentro de la bolsa. Acá vemos una bolsa ya terminada y cómo es el cierre en la finalización de la misma. Ventajas de la adopción del silaje de maíz. Con el silaje de maíz se logra un alto rendimiento por hectárea de alimento de alta energía, un alimento palatable y consistente, un alimento con un almacenaje de bajo costo por unidad de energía lograda y una cosecha rápida del material en campo y por lo tanto una desocupación del lote que nos puede llevar a la utilización del mismo en una rotación con un verdeo de invierno, aumentando la cantidad de materia seca disponible en todo el ciclo. En esta placa vemos las diferentes fases durante el proceso fermentativo que sufre la confección de silaje. La primera fase es una fase aeróbica que corresponde a la fase 1 o respiración. Posteriormente comienza ya una fase anaeróbica, que es una fermentación acética, con una duración de unas 48 a 72 horas, donde se va entremezclando con una fase 3, que es de transición e inicio de formación de ácido láctico. Una fase 4, con incremento de la producción de ácido láctico y la estabilización del silo, terminando
con la fase anaeróbica y estabilizándose alrededor de los 30 días. Luego, posapertura, hay una quinta fase que es de respiración y oxidación secundaria. Muchas veces no tenemos en cuenta esta quinta fase, posapertura, o en la parte de suministro de los animales, y se producen grandes pérdidas en esta fase. Durante el proceso de ensilaje se sufren pérdidas en diferentes puntos. Uno de esos puntos es en el campo, en donde se sufren pérdidas por materiales no cosechados o materiales que se caen post cosecha. El segundo punto de pérdidas interesantes es por respiración, sufrido por el material cosechado hasta tanto se logre la anaerobiosis del mismo. El tercer punto es la pérdida propia de la fermentación, tanto acética como ya láctica, ya que para esos procesos siempre se usan hidratos de carbono y de esa manera hay una pérdida de los mismos en el material ensilado o acumulado. Y las pérdidas por efluentes, que son las pérdidas que por lixiviación se producen al romperse las células y unirse los contenidos celulares que tienen hidrato de carbono y proteínas solubles, y de esa manera se van juntando pequeñas gotas y lixiviando, logrando efluentes que tienen alta calidad. Esos jugos son no recuperables y por lo tanto no aprovechables por los animales. Silaje de pastura. Al igual que en el silaje de maíz o sorgo, el silaje de pasturas posee las mismas etapas. Simplemente vamos a hacer énfasis en algunas pautas para su buena confección. Pautas para una buena confección de silaje de pastura. Recordemos que normalmente las pasturas tienen un alto porcentaje de humedad y por lo tanto, para lograr una buena confección del silo, se hace un corte y un preoreado donde el material se deshidrata hasta llegar a porcentajes de humedad alrededor del 65%. Por lo tanto, una de las pautas es cortar con segadoras de gran capacidad de trabajo y buen ancho de corte, de tal manera de tener gran cantidad de volumen disponible. Evitar el uso de los rastrillos. Esto deseca en demasía el material y en algunos momentos puede facilitar la pérdida de hojas. Picar cuando el forraje preoreado tenga alrededor del 65% de humedad. Picar con un largo comprendido entre los 15 y los 20 milímetros. En la medida de lo posible, utilizar aditivos bacterianos que faciliten las fermentaciones de tipo láctica. Recordemos que estos materiales tienen en relación a un maíz o un sorgo bajos contenidos de azúcares y o hidratos de carbono. Por el volumen ensilar resulta conveniente el empleo de embolsadoras. Como ya les comentaba anteriormente, el proceso de silaje de pasturas comienza con un corte hilerado y un preoreado del material. Luego se levanta con una máquina con recolector y se corta pica en un tamaño de entre 15 y 20 milímetros y se lleva todo ese material a camiones que va a posterior depositar el material en los lugares de almacenamiento y compactación del mismo. De tal manera, desde ahí comenzar las etapas de fermentación ya comentadas anteriormente en el silo de maíz y sorgo. Extracción y suministro de silajes. Consideramos que esta etapa es tan importante como el resto. De todas maneras, no hay que tener un equipo de alto costo para poder ser eficientes. Con equipos disponibles en el mercado, que los ponemos frente o adosados a tractores que ya tenemos en uso dentro de nuestra producción, podemos llevar a cabo un excelente trabajo. Así como una pala en la cual podemos cargar con esta y llevar a los mixer para posterior suministro a los animales en comederos. Como ven, existen varios sistemas
para la extracción del silaje. Todos ellos buscan la eficiencia en el corte de la pared y no el desgrane de la misma para minimizar las pérdidas por respiración y oxidación posterior a la apertura del mismo. Si nosotros pudiésemos tener una pared sólida, como la que vemos en la figura, estamos minimizando la posibilidad de respiración y oxidación del material. En esta otra figura vemos exactamente lo mismo con una degradación del material muy baja. En el caso de los silajes embolsados, es muy difícil lograr esto, ya que la compactación del material dentro de la bolsa es menor que en los silopuentes. Por eso, la bolsa se debe cortar al cejo, como lo ven en la misma figura, de tal manera que cuando la pala entre a buscar ese material, el piso del mismo contenga el material que se va desgranando y de esa manera no se pierda material en contacto con el suelo. Tengan presente que el frente de ataque de una bolsa es muy chico y de esa manera se aminoran también las pérdidas del material ensilado. Una regla general para disminuir las pérdidas durante la extracción y suministro es la de calcular el consumo diario de material del rodeo y extraer solo la cantidad que se va a necesitar, buscando la permanencia del silaje fresco en los comederos el menor tiempo posible y de esa manera aminorar los procesos de respiración y oxidación secundaria. En esta placa tenemos la posibilidad de ver cómo la pala cargadora logra depositar el material en mixer o mezcladores para la posterior dosificación de los animales. Muchas veces utilizamos este mixer para mezclar el silaje con otros productos como pueden ser subproductos de la industria o granos molidos. Para lograr una buena dosificación y que no quede material expuesto a respiración u oxidaciones secundarias, es preciso que los mixers tengan una balanza para saber con exactitud el material dispuesto a suministrar. Los mixers existentes en el mercado pueden ser de eje horizontal, como vimos en las placas anteriores, o de eje vertical, como en este caso, estando más relacionados con el proceso a llevar adelante con algún volumen de heno, le hace un rollo o megafardo, que con los procesos de dosificación del silaje. El silaje, mezclado o no con otros materiales, se dosifica normalmente en comederos y o en planadas, como lo ven acá, en donde el animal no lo pisotee y solamente llegue a través de un enrejado. Acá ven cómo el material es dosificado en comederos de material, en lo cual se aminora la pérdida por suministro. Otra placa que muestra otros sistemas de comederos en donde se logra muy buena eficiencia en el consumo por parte de los animales.